Bienvenido a tu podcast diseñado para que desarrolles todo tu potencial y vivas la vida en tus términos. Yo soy Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida, y te comparto temas de interés para tu mejor estar como mindfulness, psicología positiva, compasión y bienestar emocional, entre otros, con la participación de invitados especiales y todo para que conectes con presencia, compasión y amabilidad contigo y con los demás. Hola, hola, estimados oyentes. Esperamos que estén muy bien, muy bienvenidos, muy bienvenidas a tu programa de bienestar, donde trabajamos temas con contenidos de bienestar emocional, mindfulness, autocompasión. Muy bienvenidos nuevamente. Los acompañamos, como siempre, Ariel Alarcón Prada, tu psiquiatra, instructor de mindfulness, y Luz Estela Jara, coach de mindfulness y de vida. Buenas, Luz Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, Ariel, feliz de estar nuevamente aquí compartiendo estos extraordinarios temas. Gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien también. Parece como si el estrés está cambiando, el estrés hubiera disminuido un poco el miedo que teníamos y ahora, pasando este segundo pico, al parecer recuperamos mucha más libertad y movimiento, y ahora con la esperanza de las vacunas, pues con mucha mayor razón, pero se presentan entonces ahora nuevos estresores, ¿no? La vida, como es tan cambiante, pues nos genera cada vez nuevos desafíos y nuevos retos. Pero bien en general. Esperamos que todos estén también bien en sus casas, retomando todas sus actividades, su trabajo, los muchachos, los colegios, en las universidades y bueno, pues la vida sigue, tenemos que seguir nuestra vida, ¿no? Pero justamente queremos seguir conversando sobre este tema tan importante del estrés, ¿no? Con de pronto nuevos planteamientos, nuevas teorías que se han descubierto en torno a este tema que nos acompaña desde que somos seres humanos. Si me permiten, voy a hacer un pequeño repaso de lo que tratamos la vez pasada para seguir avanzando en nuestro tema. En el episodio anterior, que ustedes lo pueden oír en el momento que lo necesiten, trabajamos fundamentalmente tres ideas principales. Una de ellas es de las características que tiene nuestro cerebro, que es lo que hemos dado en llamar el cerebro triuno. El cerebro que ha evolucionado en las especies animales desde que existen las especies sobre este planeta, sobre esta tierra, hasta ahora con nosotros los seres humanos, dividiéndolo principalmente en tres aspectos centrales en los cuales todavía nos seguimos fijando y seguimos investigando, ¿no? El cerebro inicial, el cerebro reptiliano, el cerebro básico, con un sistema de respuesta de ataque o huida básicamente, y que regula todas las funciones automáticas de nuestro cuerpo. Sigue existiendo entre nosotros. Luego, el cerebro mamífero, que es el cerebro ya más avanzado, que hace que nosotros como seres humanos, como parte de una manada, de la manada humana de la que hablábamos, necesitamos generar interacciones sociales para sobrevivir como especie. Y es lo que hacen todos los mamíferos y todas las especies más superiores. Y luego el cerebro ya más humanizado, digamos, que es aquel que puede dar lugar a la capacidad para pensar, para reflexionar, para decidir y para resolver todo un tipo de situaciones, ¿no? Entre más vulnerables somos como especie en lo físico, más fuertes nos volvemos también como especie en lo intelectual. Y a través de la imaginación y de la asociación como seres humanos, entonces resolvemos las situaciones que tengamos que resolver en la vida. Pero el estrés está siempre presente. Entonces veíamos también la vez pasada otros dos conceptos. Uno, el de la homeostasis, y es que el cuerpo humano y la mente humana tienden nuevamente a equilibrarse. Están producidos para adaptarse a los cambios, pero él solito busca nuevamente equilibrarse. Equilibrarse se desajusta porque es necesario desajustarse para
afrontar retos y desafíos que tenemos, pero luego él solo tiende a equilibrarse. El problema del estrés es cuando ese equilibrio natural que tiene nuestro cuerpo y nuestra mente para volverse a calmar después de un momento de ansiedad o un momento en el que toca actuar con energía, ese mecanismo de homeostasis se altera y ya no volvemos a la calma como espontáneamente volvemos a hacerlo. Y el otro es el elemento del estado adaptativo, relacionado con el anterior. Y es que pues nos adaptamos. La definición de mindfulness es, la definición de estrés es un estado adaptativo, que algo está pasando y nuestra mente tiene que adaptarse, tiene que hacer frente a esa nueva circunstancia para superarla. Digamos, uno está en calma, tranquilo en general, y ocurre que hay un desafío para solucionar un problema. Entonces lo solucionamos, tenemos las habilidades para eso y luego volvemos al estado de calma. Es un estado adaptativo. Entonces nos estresamos o no nos estresamos según las características de nuestra personalidad, pero también nuestro entrenamiento. Entonces, para aquello para lo cual hemos sido entrenados y sabemos, ponemos el ejemplo del cirujano, pues entonces afrontan la situación y lo disfrutan. O el bombero. Imagínense un bombero rescatando personas en un incendio. Pues él claro que se estresa, pero se adapta, está entrenado y luego al salir del incendio va y descansa y duerme bien esa noche y se recupera y ya está listo para el otro día. Mientras que la persona que estaba en su casa y se le incendió va a durar traumatizada semanas después de ese evento, ¿no? Entonces nos adaptamos a los eventos para los cuales estamos entrenados. Y para los que no nos sentimos con tanta capacidad, pues necesitamos del apoyo de otros seres humanos. Si no están disponibles, entonces nos estresamos. Más o menos hasta ahí fue lo que trabajamos la vez pasada, ¿no es cierto? Así es, Ariel, así es, correcto. Muchas gracias por el maravilloso resumen. Y claro, entonces, definitivamente vamos a estar con obstáculos, con retos en la vida, obviamente también con alegrías, con satisfacciones. Y pues uno de los objetivos es cultivar esa calma, cultivar satisfacciones, cultivar logros, y con muchos conceptos de los que hemos visto de mindfulness lo podemos lograr. El sistema adaptativo que tú comentas, esa parte reactiva que viene del estrés es muy importante resaltar, porque reactiva quiere decir que se hace sin pensar, es algo inconsciente, como veíamos el ejemplo del cocodrilo de la vez pasada. Yo no me voy a poner a preguntar qué hago aquí, ya el cuerpo sabe qué tiene que hacer, ya tenemos esa información en nuestro cerebro que nos hace reaccionar, que está fantástico, qué maravilla que podamos tener eso para salvar nuestras vidas. Sí. Sin embargo, el tener en cuenta que es reacción y el tener en cuenta que ese sistema de estrés se nos presenta en muchas otras ocasiones, entonces ahí es donde es importante el concepto del cerebro trío, porque cuando podemos entender esa diferencia que tenemos en el cerebro, me está salvando, me está ayudando a salvarme, pero después poder caer en cuenta y utilizar nuestra parte prefrontal, nuestra parte más desarrollada intelectualmente de la autorregulación y de poder volver a ese estado homeostático en el que queremos estar para traer soluciones, para tener conciencia del presente. Y hoy traemos también una añadidura a esta palabra del estrés, y es uno que trae la doctora Kelly McGonigal, que ella aboga mucho por el estrés positivo. Claro que ya hemos visto que sí, que el estrés positivo es muy importante. Esa es una parte de ese estrés que es maravilloso porque nos podemos defender. Y ella dice que el estrés es aquello que nos genera el miedo a perder algo significativo, algo que es importante para nosotros.
Eso, y entonces plantea aquí muchísimo, se abre un abanico grandísimo de lo que nos estresa. Nos estresa, que después vamos a verlo un poco más en detalle con las teorías del estrés, nos estresan muchísimas otras cosas que generan el mismo mecanismo de sobrevivencia. Si eso lo tenemos claro, aquí traemos otro par de conceptos importantes para seguir entendiendo un poco y tener más conciencia y poder saber qué hacer en situaciones estresantes. Y es Ariel, el de la doctora Jill Bolte Taylor, que que tiene un TED Talk, una charla de TED maravillosa. Los invito a que lo vean. Se llama La iluminación del derrame. Ella es una neurocientífica. Y ella pudo ver como desde una película cuando tuvo un derrame cerebral, y ahí cayó en cuenta lo que quiere decir presencia, porque en general los científicos y las personas técnicas utilizan mucho una parte del cerebro que es la parte de funcionalidad, de que estamos trabajando para mirar esas soluciones, pero la otra parte del cerebro es la parte de la presencia, es la parte del disfrute o del balance y del aplomo ante los retos que tenemos. Entonces ella en ese momento se da cuenta de que esa presencia no la había tenido nunca, entonces está como en un estado de éxtasis entre que, yo sé que me está dando un derrame, pero esto está tan bueno aquí porque está sintiendo la ducha. Ella se mete a la ducha y describe cómo siente el agua, que ella entraba a la ducha, prendía el agua y ella casi ni se daba cuenta, pero en ese momento empezó a darse cuenta de cada instante. Y entonces, ¿cómo podemos desarrollar esa parte del cerebro también para tener esa presencia? Ella lo que dice es que el curso de la emoción en nuestro ser se demora 90 segundos, 1 minutico y medio. Eso es lo que se demora la emoción en curso en nuestro ser, en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Entonces, Ariel, aquí es interesante. Wow. Clarísimo, porque entonces, ¿por qué es que seguimos con esa temática y con esa historia en nuestras cabezas? ¿Qué es lo que hace que tengamos ese estrés y se nos vuelva más alargado de lo que debe ser, muchas veces constante y hay veces crónico? Que ese es cuando nos hace daño. Ahí es cuando nos empieza a hacer daño. Entonces, cuando podemos entender, miren, la emoción dura 1 minuto y medio. Lo que hay después es pura carreta que nos está diciendo el cerebro. Es una historia que empezamos a repetir una y otra vez. ¿Qué es lo maravilloso de esto? Que podemos caer en cuenta y empezar a analizar nuestro cerebro, a verlo. Hay un concepto precioso de Dan Siegel, que es el de Mindsight, que es muy parecido a esto de mindfulness, supremamente parecido. De mindfulness se han sacado muchos conceptos y muchas otras plataformas de mindfulness, pero en esencia es el conocimiento, el acercamiento, la visualización de lo que estamos pensando, de lo que estamos sintiendo, de las emociones. Al poder verlas, ¿qué es lo que sucede? Que podemos separarnos un poco de eso y coger como en una pantalla y verla hacia afuera y no ser esa emoción y no ser el trance de la tristeza o de la angustia o del miedo, y poder separarnos un poquitico. Al poder separarnos la podemos ver y nos podemos ya darle la vuelta y transformarla en reto y poder actuar. Qué elemento tan importante esto que estás diciendo tú de estas dos investigadoras en torno a este tema del estrés, porque ahí es donde se encaja perfectamente con, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? Y se encaja también con lo anterior que tú nombrabas del cerebro triuno, y es poderse dar cuenta de lo que está ocurriendo y distanciarse de esa experiencia para poder tener una respuesta y no una reacción automática, ¿no?
Porque yo creo que en esos 90 segundos que tú describes, que yo creo que sí, todos los experimentamos como seres humanos. En esos 90 segundos se activan rapidísimamente y de un modo automático, y qué bueno que sea así, nuestros tres cerebros, sobre todo los dos primeros, ¿no? El cerebro reptiliano, el corazón se pone a 1000, la sangre se va para los músculos, estamos listos o atacar o ir, qué bueno, ¿no? Luego el cerebro mamífero, es decir, con quién me asocio, qué hago, cómo tal, y cómo recuerdo, cómo tengo la memoria para afrontar esta situación. Y luego el tercero, y es, hey, un momento, pensemos con cuidado. Si estamos entrenados para eso, pues activamos nuestra memoria de trabajo, decimos, ah, bien, esto se resuelve de este modo, ¿no? Y entonces en esos 90 segundos tenemos la posibilidad de darnos cuenta. ¿Qué está haciendo mi cuerpo? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué está haciendo mi mente? ¿Y cómo puedo responder mejor? ¿No? Me parece maravilloso porque integra los dos conceptos. Más allá del concepto tan interesante, la doctora McGonigal, del tema del estrés positivo. ¿Mm? Porque si detecto que lo que está ocurriendo es algo, digamos, hay algo significativo que está en peligro, y me movilizo y lo resuelvo, se activan los tres cerebros, me doy cuenta, los 90 segundos, ¿no? Los 90 segundos en los que soy, digámoslo así, puro cuerpo y pura emoción, ¿no? Puro mi cuerpo súper activado. Y luego comienzo a pensar un poquito lo que tú decías, la carreta que me he hecho por dentro es, bueno, es una carreta, no sé si en otras culturas latinoamericanas el término carreta Cierto. se entiende, pues como el discurso, como Es correcto, el sí. bla, bla, bla que uno se echa, la historia que uno mismo se cuenta, conduce a aumentar mi confianza, aumentar mi capacidad de resolver la situación, o conduce a todo lo contrario. Me estoy contando una historia trágica que a veces no corresponde con la realidad en muchos casos, y entonces me estreso mucho más. Es correcto, porque entonces tendremos a pensar en lo que va a ocurrir. Entonces, no, esto va a ser terrible. Si las Exacto. personas que hemos tenido hijos adolescentes, entonces, no, eso van a tener un accidente, no van a volver Virgen Santísima, ¿qué les va a pasar? Está uno permanentemente angustiado de lo que ni siquiera ha ocurrido, pero ya estamos preocupados, y entonces ahí paremos, porque ahí no hay mucho que hacer. La idea es parar y analizar, tener el discernimiento de, ok, ¿yo qué puedo hacer? Y actuar en consecuencia. O sea, tampoco esto se trata de no hacer nada, no. Es Claro. hacer un discernimiento de lo que hay, y ahí sí tomar las decisiones conscientes de las actuaciones, que tampoco quiere decir que uno las vaya a tener todas bien, pero sí Claro. va tirando uno al blanco con mucha más precisión. Entonces, Claro. es interesante saber cómo opera para tener conciencia y saber este otro concepto de Benjamin Lind, del cuarto segundo mágico. Ajá. Ariel, cuando yo empecé a Cuéntanos, escuchar, cuéntanos de eso, qué interesante. no, pues fantástico. Y la idea es que él descubrió que en nuestro cerebro la parte del movimiento se activa antes que la parte del raciocinio. Entonces, cuando las personas que fuman, o las personas que tienen ansiedad de la comida, o cualquier cosa reactiva que tengamos, el cuerpo empieza como a moverse antes, un cuarto de segundo, antes que todo se pueda como visualizar dentro de nuestro cerebro. Pero la maravilla de descubrimiento es que también tenemos un cuarto de segundo que él lo describe, que se describe como mágico, en el que podemos tener presencia y ahí tomar la decisión de si tomo el cigarrillo o no, de si tomo el trago o no, de si tomo la milhoja o no. Y ahí puedo tener esa capacidad de decidir. Y aún si lo hago, que lo haga conscientemente, porque
en este ejercicio de mindfulness, en este ejercicio de presencia, muy importante es con gentileza volver al centro, volver al centro. Y yo vuelvo al centro ejercitando, y en este caso decir, ok, me comí la milhoja, pero tengo conciencia. Entonces es con amabilidad, y ya la próxima vez muy posiblemente pueda frenar ese impulso, que es la reactividad y lo complicado del manejo del estrés. Entonces, como todo en la vida, es esta danza de maravillosa posibilidad que tenemos con nuestra parte racional. Sí. De acuerdo, porque eso me hace pensar en la frase famosa de Viktor Frankl, el famoso psicoanalista de los campos de concentración, que él sobrevivió al campo de concentración de Auschwitz y desarrolló toda una teoría en torno al propósito de la vida. Él sobrevivió porque decía, tengo el propósito, esto no puede quedarse así, la humanidad tiene que conocer lo que ocurrió acá. Y todos los días se inventaba las formas más increíbles para poder escribir, porque ellos tenían limitada la capacidad de acceso a la lectura y a la escritura allá. Y él se inventó la forma y dijo, tengo que sobrevivir porque esto lo tiene que saber la humanidad. Y tanto que finalmente sobrevivió tanto y desarrolló una teoría maravillosa, pero tiene que ver un poco con ese cuarto segundo mágico. Y él tiene muchas frases famosas, pero una de ellas es la de que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra capacidad para responder. Y en esa respuesta está nuestra libertad, nuestra capacidad para crecer también como seres humanos. Me parece que tiene que ver mucho con ese cuarto segundo mágico del que tú hablas, que es tremendamente valioso, es responder, pero no reaccionar automáticamente. Es correcto. Que la diferencia está entre reacción, entonces usamos nuestra amígdala, nuestra parte reptiliana. Respondemos con nuestra parte racional, con nuestra parte inteligente. Sí, la buena noticia es que esa parte racional se puede entrenar. Así es. Y ahí podemos hacer la pausa. Respiramos y decimos, hey, digamos, esta acción es buena, me genera en últimas crecimiento como ser humano, o estoy tratando de opacar una emoción con esta acción. Y entonces responder mejor, ¿no? Ser más asertivo en el fondo. Es correcto. Y generador de bienestar. Es correcto, que es una cantidad que son valores fantásticos para nosotros mismos, claro. Y cuando uno está bien, eso irradia a nuestro alrededor. Entonces estamos un poquito mejor cada vez. O sea, esto sí se puede. Sí se puede. Es trabajo, claro. Sí, hay que entrenarse. Como todo. Como todo, y como vimos en la definición de de meditación en alguna oportunidad, es una práctica. Esto funciona, pero es una práctica. Entonces, pues... Sí. Esa es la invitación. Y el tema es, dado que tú lo estás diciendo así, me parece muy importante, es una práctica de autocuidado, de bienestar, que hay que practicarla, que hay que volverla parte de la cotidianidad, ¿no? Y así creo que tú decías también en un capítulo anterior, en un episodio anterior de nuestro programa, que así como todos los días nos bañamos los dientes y tal, porque lo tenemos automatizado y sabemos que es importante hacerlo, lo hacemos de ese modo. Ahora, lo podemos hacer además con mucha conciencia y combinamos dos ejercicios de salud, de higiene, más de una conciencia mental. Pero así como lo hacemos, yo creo que la humanidad ha estado aprendiendo que necesitamos desarrollar prácticas similares a estas cotidianas de cuidado mental, de salud mental, de autorregulación emocional, que son los ejercicios que están en tu canal, en nuestro canal de Mi Mente, en el canal mío también. Esto es una práctica cotidiana. Hacemos esa práctica cotidiana,
desarrollamos, fortalecemos nuestro cerebro racional que es capaz de tomar decisiones y nos va muchísimo mejor en la vida, nuestra salud y en la relación con los demás. Sí, y pues vamos a profundizar en todos estos temas y en todas estas herramientas para disminuir un poco el nivel de estrés, sobre todo cuando se nos está volviendo constante, cuando se prolonga más de lo necesario. Al tema de cómo el estrés sí es positivo. Y nuevamente, retomando a la doctora Kelly McGonigal, plantea cómo cuando nos ponemos estresados, Ariel, tú mejor que yo sabes esto, liberamos cortisol y liberamos DHEA. Es muy complicado de pronunciar esa palabra. Entonces, lo importante es que las dos son importantes y no hay per se una mejor que la otra. El cortisol lo que hace es hacer procesar el azúcar para que se convierta en energía y poder gerenciar, digamos, la distribución de esa energía. Y el DHEA es una especie de corticoide cerebral que activa y nos vuelve pues más como alertas a lo que está sucediendo. Así es de que eso es positivo. En su libro del estrés positivo, ella reseña cómo el DHEA agiliza el mejoramiento, por ejemplo, del sistema inmune, agiliza el mejoramiento de las heridas. Entonces, nuevamente, esta relación, siempre y cuando sea proporcional, está bien. La cosa es que si seguimos con un estrés, como hemos hablado, permanente, que se retiene en el organismo, ahí es cuando no es tan bueno. Exactamente, sí. Porque esta es una respuesta inflamatoria que tiene el cuerpo y el cerebro frente a una amenaza por un enemigo. Puede ser un enemigo biológico, entonces se activan esta serie de hormonas que nos defienden agudamente de una situación negativa que esté pasando, pero la situación tiene que resolverse rápido. Y entonces uno vuelve a la homeostasis de la que habíamos hablado, ¿no? Sí. Correcto. Entonces, per se, nuevamente, el estrés no es ni bueno ni malo. Y esto es importante notar, Ariel, porque, perdón, dentro de los conceptos de mindfulness, esto estamos no juzgando. Es un hecho, es una realidad, y lo que hacemos con él es simplemente tomarlo como es, aceptarlo como es, y tomar esos conceptos de mindfulness que tangencialmente hemos tocado. Sin crítica, con curiosidad, con apertura, con aceptación, y de esa manera poder tener una sola flecha también de la que hablaba Buda, que es la del dolor. Entonces pues llega el evento, el que quiera que sea, y puede ser doloroso o sería bastante doloroso si es un caso de salud, si es un caso de la pérdida de un familiar, o si es el caso de cualquier evento que podamos tener que nos genere el estrés. Hay un hecho. La segunda flecha que mencionaba era la retórica que hacemos en la cabeza, la historia de lo que hacemos, de qué me va a pasar si yo no hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho esto, pero ¿por qué a mí? ¿Pero por qué solo? Esa es la que nos genera el sufrimiento, que alguna vez pusimos el ejemplo del perro también. Si se lastima a un perrito una pata, hay dolor, claro que hay dolor, pero el perro no se pone en esa película de mirar a ver qué es lo que va a pasar con su pata. Es la parte de sufrimiento. Exactamente. Exactamente. Y ese es el tema como la reverberación cerebral, la memoria que tenemos de recordar eventos traumáticos, a veces sin pensar en ellos, inconscientemente, o ponernos a construir narrativas generadoras de estrés, que es decirnos, por ejemplo, la narrativa de la víctima, el otro fue malo, o la circunstancia, como tú dices, la enfermedad, y entonces
yo estoy mal, yo soy insuficiente, yo no soy capaz, yo no puedo, qué miedo. ¿Mm? Y una y otra vez esa narrativa genera una respuesta en el cuerpo crónica, lo mismo que si estuviéramos enfrentando la situación real, ¿no? Es que Sí. solamente con el ejemplo de la temperatura, del clima, cuando yo empecé a estudiar esto ya bastantes años, y yo estaba en ese momento en Vancouver y estaba haciendo mucho frío, de noche 6 de la tarde, muy lluvioso, más o menos -1 grado, y empieza el cerebro a angustiarse, a decir, te está haciendo mucho frío, y entonces uno empieza a hacer la historia y a decir, uy, es que esto está haciendo mucho frío, está haciendo mucho frío, está haciendo mucho frío, porque él piensa que como que con eso, oiga, haga algo, pero las circunstancias no van a cambiar, lo mismo el calor. Entonces, cuando podemos aceptar la temperatura, que es un ejercicio que invito a hacer cuando esté haciendo mucho calor o mucho frío, sentirlo, sentir las sensaciones, reconocer el malestar eventualmente, que es todo el proceso que en el siguiente capítulo vamos a ver de cómo, que ya hemos mencionado también en otras oportunidades, cómo aliviar esta presencia y simplemente acogerla en ese momento. Sí, está haciendo frío, ya pasar y depurar la información, discernir, y ahí es la clave, es poder pasar de la parte de la amígdala a la neocorteza y decir a la parte racional y poder pensar, porque cuando seguimos en la retórica es continúo en la amígdala, continúo en la reacción. Cuando logro pasar a la neocorteza, tengo la posibilidad de discernir y tomar decisiones. ¿Qué decisión? ¿Me acobijo? ¿Me entro a un café? ¿Qué decisiones puedo tomar para aliviar esto y dejarlo pasar? Sí, exactamente. Y eso como escuchar el cuerpo, ¿no? A ver qué me quiere decir, aceptar el mensaje con amabilidad y buscar una solución pronta para aliviar ese malestar. Muy bien, y como habíamos dicho también, además de esto, de una búsqueda pronta de soluciones, hay otro par de teorías sobre las cuales podemos trabajar para aliviar el estrés malo, el estrés crónico, el estrés que no nos permite crecer, que son la teoría del exceso de estímulos. Cuando tenemos muchas cosas por resolver al mismo tiempo, nuestro cerebro y nuestro cuerpo no están acostumbrados a tener que solucionar tantas cosas. Entonces se sobrecarga, tiene que dar demasiadas respuestas al mismo tiempo y ahí es donde viene la respuesta de estrés. La solución rápida para plantear solamente una rápida y luego cada uno buscará la propia es dividir un gran problema en pequeños problemas y dar un hecho, dar una solución cada uno, despacio. Este problema grande se subdivide en este, y qué respuesta voy a dar frente a este, frente al otro, frente al otro. Cuidando, como decíamos hace un poco, la narrativa interna. Y el otro elemento que genera mucho estrés desde el punto de vista psicológico, que es otra teoría que hay, es la de las frustraciones. Es decir, cuando mis necesidades básicas no están siendo satisfechos u otro tipo de necesidades, de todas las necesidades que tenemos los seres humanos. Cuando esa frustración es crónica, se mantiene un día y el otro y el otro y el otro, y no soluciono, no obtengo, no satisfago lo que realmente quiero obtener, entonces se comienza a generar una respuesta de estrés crónico, igualmente, que es como decíamos el estrés negativo. Entonces, ojo también en ese sentido, con las metas que te pones, con los anhelos y con los caminos para satisfacer esas metas, ¿no? Debo buscar, sobre todo dentro de mí, la estrategia que me permita decir, bueno, esta es mi meta, este es mi desafío, estoy caminando hacia allá, la estoy solucionando, ¿no? Y no acumular demasiadas frustraciones al mismo tiempo. Ese consejo estuvo maravillosísimo. Muchísimas gracias, Ariel. Claro, uno no se puede comer fácil un conque entero, pero un pedacito sí. Exactamente, entonces, bueno, en el próximo capítulo, muchas gracias por acompañarnos hasta acá, y en el próximo vamos a tratar otros elementos ya finales, bueno, qué vamos a hacer con el estrés, cómo lo vamos a manejar,
y dar algunos otros tips adicionales. Muchas gracias por estar acá, muchas gracias por escucharnos y entonces nos vemos en nuestro próximo capítulo. Ya saben, todas sus inquietudes, preguntas, sugerencias sobre otros temas nos las puedes enviar. Nos encanta oírte, escucharte, saber cuáles son tus preguntas. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego, muchas gracias, un abrazo fuerte.